hacíamos unas preguntas al finalizar que eran conociéndome, ¿no? Esas preguntas son introductorias, un poco porque ya entras tú a ver, a reflexionar cuáles son aquellos elementos que te permiten interactuar con los demás y generar buenas relaciones interpersonales dentro de un equipo, sea un equipo de trabajo, un equipo social, deportivo, etc. Y tan importante como esos elementos para poder interactuar con los otros y generar un trabajo en equipo, que es una competencia muy importante, ¿no?, a nivel académico, laboral, etc., es la comunicación asertiva. Es una competencia porque de hecho no todos lo tenemos, ¿ok? No todos a veces hablamos con asertividad, a veces, no sé, algunas personas hay momentos que se desesperan un poquito, entonces actúan con cierto estado de ánimo y se tornan un poquito más agresivos a veces en su comunicación, ¿no? Hay personas más bien que se retraen un poco y se vuelven lo que se llama pasivos, y la asertividad no se muestra. Y es muy importante la asertividad porque favorece las relaciones humanas y por un sentido de bienestar personal. Muy importante para poder trabajar y relacionarte con los otros. Acá vamos a distinguir 3 tipos de comunicaciones o personalidades. Una que es la agresiva, una que es la pasiva y la asertiva. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? En cuanto a la persona agresiva, generalmente impone, no facilita el diálogo. ¿Qué significa eso? Que son autoritarios, ponen su punto de vista, no creen en el punto de vista de lo otro y quieren que las cosas se hagan como ellos lo planteen. No son tolerantes ante una visión diferente, se resisten a ver las cosas de una manera distinta y lo expresan directamente, ¿no? Con lo cual no generan consenso, porque de tener personas que tienen una opinión diferente, tratan de darle validez a su argumentación y rechazan totalmente a la otra y no genera un diálogo, un punto en común. Al ser un poco autoritarios y no facilitan el diálogo, no escuchan, por lo tanto, no muestran empatía. No logran generar una comunicación, una conversación bidireccional que sea dinámico, sino que hablan y es como que no reciben o no quieren recibir la información del otro. Si no recibes la información del otro, no captas, no le prestas atención, por ende eres poco empático. Y cuando existe alguna diferencia de opinión, tienden a culpar más bien al otro, ¿no? De ser la causa del problema porque no lo está entendiendo a él, ¿no? ¿Cómo se comporta una persona pasiva en su comunicación? Generalmente no se siente cómodo cuando se expresa, cuando da sus opiniones, o sea, no las dice, ¿no? Cuando existen problemas, evade y prefiere no debatir, o sea, prefiere que los demás le digan qué hacer. Al final termina acatando. Por eso es que cede, no necesita conciliarse con él hace lo que la persona básicamente le está diciendo, no es necesario negociar con él y es un poco más inseguro, más inseguro en poder expresarse, en poder decir lo que siente, ¿no? Titubea un poco porque
justamente está tratando de decir lo que quiere decir, pero a su vez se siente inseguro de eso, por lo que se muestra confuso en sus expresiones. Es difícil a veces captarle, ¿no? O sea, saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, es un poco más difícil. Y por lo mismo que titubea, que es confuso, se siente inseguro, no clarifica la información y su información es muy escasa. Ustedes se van a dar cuenta de las personas pasivas, tratas tú de entenderle, pero la persona misma no se expresa, te da muy poca información, tú estás buscando esa información, no te la brinda y es un poco difícil a veces comunicarse porque no está expresándose. ¿Cómo es una persona asertiva? Una persona asertiva defiende sus propios derechos, pero sin vulnerar los derechos del otro. ¿Qué significa? Que se expresa con naturalidad, ¿no? Y expresa su propio punto de vista, pero respetando en sus formas, ¿no?, a las demás personas. Son personas capaces de pedir ayuda, son personas capaces también de expresar sus opiniones. ¿Cuáles son sus características? Una persona asertiva maneja bien sus emociones. ¿Cómo así? Percibe y maneja sus propios sentimientos a medida que surgen estas emociones, ¿no? No los niega, ¿no? Los expresa de una forma tranquila, pero como ya sabemos, respetando el espacio de los demás. Se muestran tranquilos, o sea, relajados, no se muestran titubeantes, inseguros o molestos, incómodos, se muestran tranquilos, ¿no? Hacen contacto visual, te miran a los ojos, ¿no? Y hablan en un tono claro y sostenido. Son personas que si bien expresan sus opiniones, ¿ok?, y reconocen sus emociones y expresan también sus derechos, son capaces de ponerse en el lugar del otro, ¿no?, y expresarlos, pero comprendiendo también las necesidades de los demás y los puntos de vista de los demás, por lo cual controla bien sus sentimientos y emociones frente a sus interlocutores o las personas con las que están conversando. Su nivel de autoestima es saludable, se le ve a una persona asertiva que se muestra seguro, se muestra confiado y está tranquilo, se muestra bien, ¿ok? Para poder ser asertivos se puede uno entrenar, o sea, estamos hablando de parámetros comunicacionales que pueden trabajarse, ¿no? Y vamos a trabajar el tema de la asertividad con un cuestionario, que es el que ustedes tienen ahí. Lo que tienen que hacer ustedes en el cuestionario es determinar en la primera columna cuáles son aquellos ítems que los hace sentir un poco incómodos o les genera algún grado de incomodidad. Luego en la siguiente columna, a estos ítems que han marcado como que genera una cierta incomodidad, colocan el grado o el nivel de incomodidad que les genera, ¿ok? Ahí ya está determinado los grados, que 1 es muy poco incómodo y 5 es como que exageradamente incómodo. Les doy un espacio de tiempo para que ustedes puedan desarrollar este cuestionario. Bueno, ya completaste tu cuestionario. Listo. Vamos a trabajar ahora. Elige 2 situaciones, ¿ok?, de estas que tú has marcado, pero tienes que elegir aquellas que estén en grado 2 o 3, que son moderadamente o ligeramente incómodos. ¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar en aquellos que tú puedes hacer algunos cambios. ¿Recuerdan ustedes las primeras sesiones que tuvimos?
que el tema del coaching es un proceso de aprendizaje pero gradual, no vas a salir de tu zona de comodidad a tu zona de pánico. Tienes que ir de tu zona de comodidad a la zona de aprendizaje y por eso vamos a hacer como que temas muy graduales, paso a paso, saliendo de la zona de comodidad, así que vamos a elegir 2 situaciones que hayan aparecido ahí, que estén puntuados en grado o 2 o 3. ¿Listo? Si ya lo elegiste, hagamos lo siguiente. Recuerda, 2 situaciones para cada una de estas 2 situaciones, más bien una situación real que hayas tenido o estás teniendo actualmente, en la que te gustaría manejar la situación de una manera distinta con la persona o las personas involucradas. ¿Qué significa una manera distinta? Que quieres ser mucho más asertivo, ¿ok? Que por alguna razón no lo estás haciendo y quieres tú ahora actuar con mayor asertividad. Como les repito, asertividad significa expresar tus inquietudes y tus derechos, reconociendo tus emociones, ¿ok? Pero siendo empático con el otro y respetando también el espacio y el derecho de los demás, ¿no? Te doy un tiempo para que recuerdes esas situaciones, para que escribas. Y ya terminaste, vamos a continuar. ¿Qué hacemos ahorita? Lo que has escrito ahora especifica mejor la escena. Especifica quién es la persona implicada en el tema o las personas que están involucrados, ¿no? Aquellas personas con las cuales tú quisieras conversar o dirigirte. ¿En qué situación se da esa situación incómoda o que quieres resolver? ¿En qué momento, en qué situación, en qué tiempo? Luego, ¿qué te preocupa a ti de la situación? ¿Qué está pasando con la situación que no se está generando el resultado que tú quieres? ¿Qué te está ocurriendo? ¿El qué es importante? Y sobre esa situación, ¿cómo lo estás afrontando? Escribe exactamente cómo la afrontas. Y luego escribe qué temes que ocurra si tú demostraras una conducta asertiva. ¿Cuál es tu temor a ser asertivo? Escríbelo. Finalmente, escribe cuál sería tu objetivo para cambiar esa situación. ¿Qué estás buscando? O sea, en todo caso, ¿por qué quieres tú cambiar esa situación? ¿No? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Listo? Vuelve a redactar ese hecho. Acá tengo yo un ejemplo. Acá puse, ¿no? Tengo grandes problemas para dar mi opinión en el trabajo. A veces siento que no puedo resolver algunas inquietudes con algunas personas de poder. Siento que necesito conocer algunos temas que me ayudarán a avanzar, pero no puedo hablar. Pregunto, bajo los criterios que mencioné, quién, cuándo, qué, cómo, qué teme, cuál es el objetivo, ¿está bien redactado esta situación o falta más contenido, más precisión? Falta más contenido. Acá les estoy dando otro ejemplo. Sobre la misma situación, he vuelto a redactar ¿quién? Mi jefe. ¿Cuándo? Después de saber los resultados de la evaluación de ascenso, que no me comunicó la razón por la cual no fui seleccionado, pese a que me dio muchas esperanzas. ¿Cómo lo afronto? Estaba con la intención de preguntar, me sentía incómodo, no sabía qué hacer, no hice nada. ¿Cuál es mi temor? Que si le hablo del tema, tengo temor de que se incomode o le genere una mala impresión. ¿Cuál es mi objetivo? Me gustaría conocer las razones por las que no fui seleccionado para mejorar. Así de simple. Así de simple. ¿Ok?
bueno, les doy un tiempo para que completen las dos situaciones bajo esas fases o parámetros. ¿Ya terminaste? Listo. Ahora añade lo siguiente. Recuerda pensamientos y sentimientos que acompañan o acompañaron esa situación. Todas las creencias que te vino, esas emociones que te generan, aparte de temor quizás, o lo que te está ocurriendo. Y luego de escribir en ambas situaciones, ¿no? Los pensamientos y sentimientos, vamos a desarrollar ahora un plan de cambio para que esa situación se convierta en una conducta asertiva. ¿Cómo? Lo vamos a hacer ahora. ¿Cuál es el entrenamiento? El entrenamiento se llama escala, que es ¿cómo así escala? E de expresar, S de señalar, C de caracterizar, A de adaptar, L de limitar y A de acentuar. ¿Qué significa todo esto? Acá lo vemos. Expresar claramente, cuidadosamente, cuáles son mis derechos, qué es lo que yo necesito, cuáles son mis sentimientos respecto a la situación, qué es lo que yo deseo. Eso lo escribo, ¿no? No es que lo voy a expresar, sino que yo tengo que estar clara en que yo tengo un derecho ahí, quiero algo, eso lo voy a escribir, eso que yo necesito expresar, ese derecho. Luego escribo el momento adecuado, señalar el momento y lugar para discutir el problema que me concierne a mí y a las personas que puse como involucradas. Caracterizo la situación del problema lo más detalladamente posible. Cuando hablo de caracterizar, estoy hablando de que estoy detallando la situación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? El hecho, no mi sentido, o sea, el hecho. Luego sí hablo de mi sentimiento, que es adaptar, pero cuando yo hablo de mis sentimientos lo hablo en primera persona, no estoy hablando de que cómo es el otro, no estoy estableciendo un juicio. Por ejemplo, no puedo poner ahí, eres desconsiderado, me haces daño, me siento, o sea, no, sino yo me siento triste, me siento incómodo, herido, ¿no? No tú me haces daño, eso ya va para la otra persona un juicio, es adaptar la definición de sentimientos, pero como yo me siento en primera persona. Limitar mediante una frase o dos el tema del objetivo, sea claro y concreto. Y finalmente acentuar la posibilidad de obtener lo que se desea, si cuenta con la cooperación del otro. Vamos a hacerlo mejor con este ejemplo que creo que sería mucho más claro, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que estaba, un poco el contexto de esta situación? Era una persona que su jefe le dijo, mira, tú tienes grandes oportunidades para asumir este puesto, tienes todas las condiciones, 100% seguro tú vas a asumirlo, necesito que postules. Ok, la persona va, se postula, pasa todo el proceso, eligen a otra persona luego de haber durado mes y medio todo, ¿no? Pero no recibió respuesta, nadie le dijo nada. ¿Qué es lo que la persona hace en su guión? Expresa, siente resentimiento y dice así, el resentimiento no arreglará esta situación. Necesito reafirmar mi derecho a tener conocimiento sobre las decisiones relacionadas a mi situación laboral. Así lo expresó. Señaló como momento el solicitar una conversación con su jefe mañana en la hora del almuerzo. Pensó que es el momento más oportuno para hablar porque se sienten relajados, no hay ninguna presión,
están fuera del centro de labores, puede ser mucho más natural. Y acá caracteriza, acá ya entra ya la conversación y dice lo siguiente. Bueno, no tuve respuestas sobre las razones por las cuales no fui seleccionado para el nuevo puesto. Y adapta. Me siento un poco preocupado, o sea, en primera persona, porque no tuve información sobre las razones por las que no fui seleccionado, considerando que me comentaron sobre mi gran potencial para ocupar la vacante. Limita. ¿Cuál es el objetivo? De modo que me gustaría conocer las razones por las cuales no fui seleccionado. Y acentúo un poco el beneficio, ¿no? Para conocer los aspectos que podría mejorar, pues me gustaría perfeccionar profesionalmente. Ustedes, si se dan cuenta acá, la persona no fue ofensivo, no expresó su resentimiento porque menciona que está con resentimiento, buscó el momento apropiado, habló directamente del hecho, de cómo le impactó en primera persona, fue claro en lo que necesitaba, en el pedido, en el objetivo, pero acentuó al final en que si lograba obtener ese objetivo, habría un beneficio para ambas partes. ¿Ok? Entonces, viendo también por el lado de la organización, porque es una persona que quiere permanecer ahí, ¿no? Ustedes pueden hacer esto, ¿no? Háganlo con sus dos ejemplos y vean cómo pueden hacer un guión que sea claro, puntual en el hecho, que exprese su derecho respetando al otro y que además termine con un objetivo claro y acentuándolo a aquellos aspectos que podrían construirse como una relación favorable posterior. ¿Qué pasaría si ustedes hacen su guión, pasan el proceso de conversación, fueron asertivos, pero la persona no se siente cómoda, o sea, no respondió muy asertivamente? También hay técnicas para poder redireccionar la conversación manteniendo la relación y manteniendo la asertividad. Evitar la manipulación. ¿Qué técnicas? Técnica del acuerdo asertivo. ¿Cómo así? Por ejemplo, responda a la crítica admitiendo que ha cometido un error, pero separándolo del hecho de ser una buena o mala persona, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo es si en un caso están hablando y la persona le reprocha alguna situación anterior que no tiene nada que ver con lo que está tratando, pero le dice, ¿por qué tú me dices esto si tú, por ejemplo, te has olvidado de algo anteriormente? Como en ese caso. Si efectivamente te reprocha algo que tú has hecho que no tiene nada que ver con la situación que están planteando, que es un hecho pasado, tú puedes decir, sí, ha ocurrido esto, por lo general no suele suceder, pero de ahora en adelante voy a ser más, no sé, responsable, el motivo que ustedes estén discutiendo, ¿ok? Luego de esto, o sea, digamos de sí, o sea, reconocer ese hecho, retomas nuevamente lo que estabas conversando, porque no se van a quedar en una situación que no es el motivo de la discusión y la conversación. Retomamos a la conversación inicial, que era el objetivo que tú querías resolver. Técnica de la pregunta asertiva. ¿Cuándo es importante hacer esto? Cuando la persona se siente a veces incómoda, se siente molesta, o sigue con alguna situación que le está afectando, entonces tú le puedes decir, bueno, en todo caso de esta situación,
¿Qué es lo que te está incomodando? Tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Qué hay de mí que de repente, de mi forma de expresarme, que te pueda disgustar? O sea, tú le haces la pregunta para profundizar en el tema y ahí abrir un espacio de conversación, ¿ok? ¿No? Siempre con mucho respeto, con la intención también de reconocer un poco la inquietud del otro, la réplica del otro. Pero sugiero, luego de eso, no, no desviarse a otro tema, sino aclarar algunas cosas y luego regresar al punto inicial. Técnica para procesar el cambio, ¿no? Es evitar que justamente eso sea que se desvíen. Si bien, por ejemplo, en la técnica de acuerdo asertivo, tú reconociste que sí, en algún momento actuaste de una manera que la otra persona no consideró apropiada, tú resuelves la situación, no suele suceder, ok, lo aclaras, ¿no? Evitaré en lo posible hacer eso y retomas la situación anterior, ¿no? Volviendo al tema, bueno, nos estamos saliendo de la cuestión, o retomando el asunto inicial y retoman la conversación. Igual manera la técnica de preguntas asertivas, ¿no? Una vez que resuelven aquella situación que le pueda estar incomodando a la otra persona, retoman justamente la conversación inicial para resolver aquello que te inquieta a ti. Técnica de claudicación simulada. Por ejemplo, es como que tú aparentemente cedes terreno, pero no lo cedes realmente, ¿no? Como decir, es posible que tengas razón, seguramente yo podría actuar de esta manera, quizás no debería actuar de esta forma, pero, y cuando dices pero, retomas nuevamente la situación inicial, ¿ok? Técnica de ignorar. Cuando se da esto, cuando el interlocutor ya está muy enfadado, ¿no? A veces es necesario discutir cuando ya esté un poco más calmado. O sea, hay momentos en los que aparentemente era el momento oportuno, pero la situación no se proyectó que iba a tener una emotividad en la otra persona y a veces es mejor dejarlo de lado, ¿ok? Si alguna persona te responde con alguna crítica que te puede resultar un poco injusta, un poco ofensiva, ya no ahondar un poco más, decir sí, no, quizás dejar ahí el tema de lado, ¿ok? Y si definitivamente la persona está muy intranquila, aplazar la conversación para otra fecha. ¿Qué les recomiendo yo ahora? Utilicen esta técnica del entrenamiento, vean más situaciones, háganlo, pongan en práctica algunas situaciones de ligera incomodidad, algo que de repente ustedes puedan resolver a corto plazo, vean qué aspectos quizás podrían potenciar, ¿no? Y poner en práctica también la empatía, ¿no? A veces uno sigue un guión, conversa, habla verbalmente, lingüísticamente, bien, pero no te acompañan los gestos, ¿no? Tus emociones a veces te delatan. Entonces, es bueno practicar la asertividad. Si bien es cierto, tiene que ver mucho con tu forma de ser, tu personalidad, con tu seguridad, también te puedes entrenar. Yo sugiero entrenarse con esto. Es un entrenamiento inicial, pero que puede ser muy útil cuando tenemos algunas situaciones que de repente no estamos expresando lo que sentimos que es importante o lo estamos haciendo de una forma que está generando un impacto negativo en los demás. Entonces, sería bueno de repente poner en práctica otras formas de comunicarnos y la mejor manera,
hacerlo con diplomacia y con asertividad. Mucha suerte con ese entrenamiento y los espero en el próximo. Gracias.